Muchas gracias por su compañía a su canal. Bienvenidos nuevamente a Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. En esta ocasión hablaremos del desarrollo histórico de la evolución de los métodos de diseño para una línea de transmisión. Cómo nacieron los conceptos básicos como teoría para su puesta en práctica. Recordemos que a finales del siglo XIX y muy inicios del siglo XX, cuando esta industria estaba aún en su infancia, no existían libros ni guías de cálculo o especificaciones que regularan el diseño, construcción y operación de los sistemas eléctricos. Pues bien, este video se trata de eso. Cómo se desarrolló la teoría para diseñar una línea de transmisión. Una línea de transmisión requiere de bastantes cálculos que van desde el cálculo mecánico del cable hasta el diseño de las estructuras, pues a veces muy especiales, como por ejemplo una torre de transposición de fases o una estructura de transición aerosubterránea. Sin embargo, independientemente de la complejidad del proyecto, los componentes básicos para el diseño de una línea de transmisión son los siguientes. Tenemos primero el cálculo mecánico de cables o el cálculo de la catenaria, es decir, el cálculo de la curva que tomará el cable a diferentes condiciones de carga. Está también el cálculo del claro regla. Otro más es el cálculo de las flechas y tensiones. Estos tres conceptos son, digamos, los más básicos, y en muchas partes estos conceptos pasan desapercibidos, sin saber qué son, y se deja el trabajo directamente a los softwares. Sin embargo, considero que es muy importante estar familiarizado con estos conceptos para tener, digamos, un mejor entendimiento de cómo funcionan los softwares modernos, para saber exactamente qué datos ingresar al software y qué resultados esperar de ellos. El comportamiento mecánico de un cable obedece al principio de variación de temperatura en un cuerpo. Es decir, a mayor temperatura, las moléculas del cuerpo pues tienden a distanciarse, lo que produce una elongación del material y con ello una disminución en la fuerza de atracción entre las moléculas, con lo cual se traduce mecánicamente hablando en una disminución de la tensión axial del cable. Por otra parte, vamos a lo contrario. Al disminuir la temperatura, las moléculas del cuerpo tratan de acercarse, produciendo una contracción del material, y en este caso, las fuerzas de atracción entre las moléculas se incrementa y mecánicamente resulta en un aumento en la tensión axial del cable. Esto no es más que un simple comportamiento físico de la materia, al cual obedece no solo los cables como cuerpos sólidos, sino también los gases, la energía eléctrica, la termodinámica, etc. El cálculo mecánico de un cable, matemáticamente hablando, se basa en el principio llamado ecuación de cambio de estado, la cual se describirá más adelante en otro video. Creo es el A130 si más no recuerdo, pero por lo pronto hablaremos de sus orígenes. La primera ecuación de cambio de estado se remonta al año de 1662 con el físico irlandés Robert Boyle, quien realizó experimentos con un tubo en forma de J, en el cual insertó mercurio y descubrió por primera vez el comportamiento de un volumen de gas en relación con la presión sobre este. Esta es conocida como la ley de Boyle, y esta ley se basó en una variación lineal realmente.
Más tarde se desarrollaron otras versiones de la ecuación de cambio de estado para diferentes aplicaciones, como la ley de Gay-Lussac en 1787, cuando el físico francés Jacques Charles descubrió cómo distintos gases varían su volumen en función de la temperatura. Posteriormente vendría la ley de Dalton, basada en las presiones parciales en 1801, la cual habla de la sumatoria de presiones, que vendría a ser algo análogo como la sumatoria de tensiones en las distintas capas de un cable, y que sería el precursor del modelo conocido hoy en día como elemento finito. En 1834 vendría el ingeniero y físico francés Benoit Paul-Émile Clapeyron, quien combinaría la ley de Boyle con la ley de Gay-Lussac para desarrollar la conocida ley del gas ideal. Las ecuaciones antes mencionadas, entre otras que se desarrollaron para otras aplicaciones, hablan de la relación entre volumen y temperatura y presión, lo cual se puede traducir de un sistema térmico a un sistema eléctrico como las propiedades térmicas del cable, que vienen siendo el coeficiente de dilatación lineal, y en paralelo con la propiedad mecánica del cable, que es el módulo de elasticidad, y con la misma temperatura y el esfuerzo ejercido sobre el cable. La ecuación de cambio de estado se basa en una ecuación de tercer grado o cúbica, la cual tiene una raíz compleja o un número imaginario, una raíz negativa y una raíz positiva, la cual representa el valor del esfuerzo axial sobre el cable en cuestión. El desarrollo de la ecuación de cambio de estado cúbica se remonta a finales del siglo XIX, alrededor de 1880, cuando el físico alemán Johannes Dietrich van der Waals desarrolló la primera ecuación de cambio de estado cúbica o de tercer grado para el análisis del comportamiento de los gases, la cual demostró que los gases no obedecen en realidad a la ley del gas ideal de Émile Clapeyron, como se creía, sino que los gases siguen un comportamiento no lineal, que está afectado por otras variables. Esta es la razón por la cual, tanto en líneas de transmisión como en otras disciplinas, se sigue un método de análisis no lineal. Más tarde, a principios del siglo XX, se observó que las primeras líneas de transmisión construidas se generaban acumulaciones de hielo sobre los cables conductores, provocando por supuesto un aumento en la flecha, con lo cual eran más frecuentes las fallas a tierra o las fallas entre fases de cables conductores. En ese momento fue descubierto y desarrollado el concepto de sobrecarga de hielo en los cables conductores. Más tarde, hacia 1913, el señor B. H. Grazer llevó a cabo el primer estudio para investigar a fondo el efecto de sobrecarga del hielo en la flecha de los cables conductores por medio de observaciones hechas en una línea en las cercanías de lo que es hoy la ciudad de Spokane, Washington, en los Estados Unidos, debido a que en condiciones con bajas temperaturas y acumulaciones de escarcha y neblina, la línea salía constantemente de servicio, haciéndola prácticamente inservible. Posteriormente a las investigaciones del señor Grazer, se llevaron a cabo otras investigaciones en la línea Wallen-Paupack a Siegfried, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, por el señor E. S. Haley y también el señor A. J. Wright, quienes descubrieron que además del efecto del hielo en conductores, las propiedades elásticas de los conductores influyen directamente en la determinación de la flecha del cable.
Más tarde, en 1931, el señor James S. Martin desarrolló los primeros mapas de zonas de carga y armó unas tablas de referencia para definir las constantes de cálculo para cada longitud de claro, peso del cable y tensión mecánica para la aplicación de su modelo de ecuación de cambio de estado, el cual tenía pues aproximaciones bastante aceptables. En este modelo fue cuando se adoptó la curva de la catenaria para calcular la curvatura del cable en una línea de transmisión. Hacia 1935, los señores S. Noda y S. Nishiyama desarrollaron otro modelo matemático de la ecuación de cambio de estado. Sin embargo, este modelo nunca fue aceptado, pues estaba basado en que el peso de los ensambles de los conjuntos de raje de suspensión, así como las propiedades elásticas del cable conductor, eran despreciables para cualquier longitud del claro entre estructuras, lo cual la historia, por supuesto, ha comprobado que este principio es completamente falso. Y otro error en este modelo fue la suposición que en la tensión mecánica en el conjunto de suspensión era perfectamente perpendicular al conjunto, lo cual también es falso, ya que, como bien se sabe en la actualidad, el cable desarrolla un ángulo con respecto al conjunto de rajes, lo cual crea una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, estas suposiciones erróneas provocaron que este modelo fuese definitivamente rechazado. Ahora, ¿llegaron ustedes a ver la película Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe? Si bien recuerdan, Russell Crowe personifica al matemático americano John Nash, a quien todo el mundo lo veía como raro y loco. Bueno, pues resulta que en 1945, John Nash y su hijo John Nash Jr. desarrollaron otro modelo de cálculo tomando los modelos anteriores a base de la diferencia de temperaturas, propiedades elásticas del cable conductor, así como las sobrecargas de hielo, pero adicionaron un factor más que influye en el cálculo de la flecha del cable conductor: el coeficiente de expansión térmica, el cual es un valor muy propio para cada tipo de cable conductor. Y de esta manera fue posible calcular cómo influye el cambio de la temperatura de manera individual para cada tipo de cable conductor, como base en el concepto denominado claro regla. Créanme que cuando vi por primera vez esta película, jamás me imaginé que este personaje tuviera algo que ver con el desarrollo de la teoría básica para el diseño de una línea de transmisión. Ahora, el concepto del claro regla fue introducido por primera vez en 1924 por el señor E.S. Thayer, quien era un ingeniero de Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Y este modelo se basa en que una línea multiclaros puede ser reducida a un claro equivalente, cuyo cálculo de flechas y tensiones será válido para cada claro que conforma esa sección de tendido de cable. Es algo equivalente a un circuito eléctrico compuesta por varias resistencias, las cuales son reducidas a una resistencia equivalente para calcular el voltaje y la corriente. Más tarde, a mediados de los años 50, se adoptó la ecuación de cambio de estado, como se conoce a la fecha, y se verá más tarde en otro video. Paralelamente al desarrollo de un modelo matemático lo suficientemente preciso para el cálculo mecánico de los cables, también era necesario
desarrollar una técnica para la localización de estructuras a lo largo de la trayectoria y su geografía tan variable. Así que primeramente se comenzó con el criterio de localización de estructuras separadas de manera uniforme, es decir, mantener un claro único. Sin embargo, obviamente los diseñadores se dieron cuenta que para una misma curvatura de catenaria en el cable, pues no era posible tener esta uniformidad de claros, pues presentaba problemas de libramiento con el terreno. Entonces, a principios de 1930 se introdujo el concepto de construir la catenaria en base al cálculo mecánico sobre una plantilla o una placa de acrílico, y paralelamente a esta trazar una línea más simulando el libramiento que se requería al terreno. El resultado fue la creación de la primera plantilla de localización de estructuras. Esta idea se convirtió en la herramienta que a la fecha continúa siendo el modelo aceptado para la localización de estructuras, sobre la cual se desarrollan los softwares modernos y para la localización de estructuras. Más adelante, en 1960, las estructuras comenzaron a fabricarse en distintos tamaños. Entonces se desarrolló una variante a la construcción de la plantilla de acrílico, pues fueron añadidas más curvas para simular los diferentes tamaños de las estructuras, y con ello ajustar la extensión de las catenarias a las necesidades topográficas de cada proyecto, y haciendo posible distintas opciones de localización de estructuras para evaluar la opción más económica, reduciendo la cantidad de estructuras, tiempo de construcción y mantenimiento. Otro tema interesante que encierra una gran historia es el análisis de las vibraciones en los cables conductores. Hoy en día contamos con una gran variedad de amortiguadores para distintos tipos de cables, diferentes aplicaciones, dependiendo de las velocidades del viento. En 1947, Tom Patterson tuvo la visión de imaginar la forma en que las vibraciones del cable bajo vientos lentos y laminares producen un efecto de fatiga en las clemas de los cables conductores, sobre todo en las estructuras de suspensión. Este efecto de fatiga se manifiesta como un desgaste de los alambres del cable conductor que están sujetos de manera permanente en las clemas, de modo que el movimiento constante provoca un debilitamiento de las capas exteriores del alambre, teniendo como resultado la ruptura mecánica del cable. Para ayudar a eliminar este problema, Tom Patterson desarrolló un sistema de alambres trenzados adicionales alrededor del cable conductor en sus puntos de sujeción a las clemas de suspensión, y de esta manera el trenzado adicional sería el que sufriría los daños de desgaste y no el cable principal. Lo único que sería necesario es una clema más grande y obviamente reemplazar estos trenzados adicionales que fuesen dañados. Este aditamento se le denominó como amortiguador, el cual después levantaría toda una industria tanto de ventas como de desarrollo de tecnología para prevenir el daño mecánico en los cables frente a los efectos de la vibración en los mismos. Los sistemas de tierra son otra parte clave para el buen diseño y operación segura de una línea de transmisión, los cuales también tienen su historia. Los primeros sistemas de tierra fueron descubiertos en 1836 por el científico alemán Carl August Steinhell, quien descubrió que el mismo suelo podía ser empleado como conductor eléctrico. Entonces, posteriormente, en 1861, se amplió
el uso de los sistemas de tierra para aplicación en las líneas de telégrafo, pero se descubrió que el efecto que ejerce el suelo en estado seco trae como consecuencias el descubrimiento de las altas impedancias y los primeros sistemas para reducir la resistividad del suelo a base de agua. En 1883 las líneas de comunicación aparecieron teniendo o adoptando también estos sistemas de tierra. Las aplicaciones de los sistemas de tierra fueron empleados casi desde los inicios por Nikola Tesla para precisamente drenar las posibles sobrecargas de voltaje que se pudieran generar en los sistemas a base de corriente alterna, AC, la cual requería de un sistema de tierras que pudiera, digamos, eliminar los excesos de sobrecargas y mantener la seguridad pública y ganar así la batalla ante el sistema de corriente directa de Thomas Edison. Finalmente, uno de los cables que forman parte masiva del sistema de tierras de una línea de transmisión es el denominado cable de guarda, el cual conecta todas las estructuras a tierra por medio de un circuito de resistencias en paralelo. En 1977 hizo su aparición el cable de guarda con fibras ópticas o CGFO, el cual aprovecha el cable de guarda y en su interior lleva un tubo con fibras ópticas, permitiendo así que las líneas de transmisión no solo tengan una aplicación de transportar energía eléctrica, sino también darles la capacidad de ser empleadas como un sistema de comunicación. Más tarde, en 1980, el cable de guardas con fibra óptica vivió su primer gran impulso como medio masivo de comunicaciones y al día de hoy forma una parte fundamental en la industria de las líneas de transmisión. Como ven, toda industria tiene su historia de evolución en cuanto a la teoría de diseño y los modelos matemáticos para su aplicación práctica. En mi opinión, creo esta historia ha quedado mucho en el olvido y empleamos los principios de cálculo, materiales y softwares de cálculo sin detenernos a pensar en aquellas personas que invirtieron gran parte de sus vidas para la investigación de los fenómenos e interpretarlos en un modelo matemático de fácil aplicación. Uno de los propósitos de este canal, Ingeniería de Líneas de Transmisión TV, es precisamente traer de vuelta estos conceptos para que sigan vivos y vigentes. Tal vez dentro de nuestra audiencia existan personas que deseen dedicarse a la investigación y mejorar aún más las teorías de diseño. Gracias por su amable visita, no olviden suscribirse, dejarme también sus comentarios, así que hasta el próximo video. Ingeniería de Líneas Transmisión TV, capacitación para energizar al mundo.